En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de tuanda shingu. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en esta mesa de diálogo donde conversaremos con grandes anfitriones, artesanos de textil y justamente verlo desde otra perspectiva. Y pues comenzamos justamente con Jaime, que nos hará el honor de presentar a cada uno de nosotros. Entonces, Jaime, te escuchamos. Hola, hola a todos los asistentes, a todas y todos los oyentes y personas que están conectándose ahorita. Comienzo a leer las semblanzas. Tenemos en la mesa a Alejandro Apolonio Alejo, estudiante de 22 años, activista dentro de la región Erashaman, de la región Purépecha de Michoacán, deportista en el área atlética ambientalista, maquillista y danzante del baile de las maringuías, una danza emblemática y tradicional dentro de la región Purépecha de Michoacán, a Gerardo Marino Damián, pasante de la carrera de Comunicación y Cultura. Actualmente desarrolla su tesis encaminando a preservar la lengua mixteca, Tunzavi, artesano textil de la comunidad mixteca de la costa, nacido en Juchitán de Zaragoza, emblemático Juchitán. Colaboró con Galería Oscar Román en la exposición Identidad y Resistencia, donde se expone una pieza textil en el 2021, y participó en la consulta general de Miami, en la exposición MEOG, Mes del Orgullo, con una pieza textil. Actualmente colabora en el Seattle, perdón si no lo estoy pronunciando bien, en la exposición Liberty and Pride, donde muestra sus textiles. Me presento, yo soy Jaime Antonio Ferreira Medina, soy rebocero, específicamente en la tradición textil de rebozos de jaspe, una técnica en peligro de desaparecer aquí en Michoacán y en México. Soy promotor cultural. Ay, perdón, estoy leyendo mi propia semblanza. Soy docente de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y déjenme ver qué más puedo hablar sobre mí. Por ahí he participado en algunos concursos organizados por el Instituto Michoacano del Artesano Michoacano, y he estado muy en temas sobre la desestigmatización de identidades sexogenéricas disidentes. Y May Ortiz no pudo conectarse. Entonces, eso sería la mesa y procedemos para iniciar el diálogo. Hola, buen día, Mari, ¿cómo estás? Perdón, discúlpame, ya está. Por ahí. Bueno, pues yo comenzaré un poco conversando cómo es que he elaborado o he estado resistiendo a través del textil mi identidad. De cierta manera, creo que dentro de las comunidades indígenas es muy difícil el poder ser artesano, porque se ha creado esta idea que solamente las mujeres pueden hacer textiles. Entonces, dentro de mi comunidad somos hablantes de Tun Sabi, que justamente es la palabra de la lluvia, porque somos New Savvy, ¿no? Entonces, cada
símbolo que plasmo en textil justamente tiene que ver de cómo lo pronunciamos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un ina, que ina sería, por ejemplo, en mixteco y su traducción sería perro, pues justamente tiene como mucho simbolismo y justamente eso es lo que también llevo en mis textiles. Um, He resistido al llegar también hasta la Ciudad de México porque pues a final de cuentas es una gran ciudad en donde el también ser artesano pues tiene sus dificultades, principalmente por esta cuestión también del acceder o tener a la mano nuestro equipo de trabajo, porque finalmente yo todo lo que ocupo es tomado desde mi lugar donde estoy, ¿no? La primer vara que corté para hacer un telar de cintura lo corté de un árbol de mango, ¿no? Entonces justamente creo que todo ese simbolismo que tiene, toda esa cuestión de cómo elaboro, pues tiene consigo mucha cosmovisión, mucha parte de la lengua que es donde la plasmamos. Entonces, estamos justamente aquí con Jaime, con Ale, pues mostrando parte de nuestro trabajo, que si bien a estos tiempos ha sido reconocido, creo que seguimos adelante, ¿no? Y lo llevamos en otras formas, plasmamos en ellos un poco de mensajes para decir, pues aquí estamos presentes. No sé, Jaime, que puedas compartirnos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, ha sido una experiencia bastante particular y bastante singular. Hablo yo desde una cosa que en la academia llaman mucho como el locus de enunciación. Es decir, primero que nada quiero hacer como una aclaración en este sentido de que yo no nací o yo no pertenezco, digamos, a un grupo nativo o a un pueblo indígena, ¿no? Más bien mi acercamiento al textil ha sido precisamente a través de tradiciones purépechas y después fue un proceso en el que yo me desarrollé en una tradición textil propiamente mestiza, ¿no? Y de hecho es una tradición textil que hoy en día contemporáneamente o históricamente ha sido vista más como masculina. Pero en este sentido, el estar, digamos, reproduciendo esta cultura material, que es el tema del rebozo, y que es una pieza que está íntimamente ligada a las tradiciones y a la cultura purépecha, ha sido como una especie de pasaporte para mí para eh, tener como esta vinculación con la cultura, ¿no? Y sobre todo con las personas que pertenecen de manera, digamos, más legítima a este tipo de entornos. En este sentido, mi experiencia a través de esto ha sido un proceso en el que a la par de que yo me convertí en artesano, también comencé un proceso de autodescubrimiento, de mucha introspección, en donde yo me asumí como una persona que no está dentro de los parámetros más convencionales de cómo debe verse un varón o digamos, estos temas de sentir o ser mujer, ¿no? Entonces, y eso ha sido como algo bastante interesante debido a que se conjuntó con estos imaginarios colectivos en donde el textil o digamos la producción de textil o la elaboración de indumentaria dentro de regiones rurales o indígenas está íntimamente ligada o está como muy ligada al tema de ser mujer dentro de estos contextos. Entonces, en mi caso ha sido como un proceso bastante interesante de autodescubrimiento y sobre todo de convertirse en una especie como de colaborador o digamos de aliado en la preservación de ciertos elementos culturales. Claro, y creo que también Ale puede compartirnos un poco sobre su experiencia, ¿no? Creo que al final de cuentas estamos aquí en esta mesa porque compartimos esta cuestión de las disidencias sexuales y pues de cierta manera también aportamos dentro de nuestras comunidades, ¿no? Y creo que Ale también, si nos puedes compartir un poco de tu experiencia, comentarnos cómo ha sido para ti este proceso.
Pues buenos días a todos, a todas y a todes. Nunca había estado en una mesa de diálogo como tal y siempre sentí esa necesidad de estar porque principalmente aquí en la región Erachaman, Michoacán, principalmente pues no, casi nadie, podríamos decir que entre los 200 gays que estamos aquí dentro de la comunidad de Erachaman y bueno, también parte de la comunidad LGBT, no, o sea, no se atreven a decir que son gays, no se atreven a decir que son lesbianas, que son, bueno, LGBT más que nada. Principalmente, pues, el nivel de machismo que existe dentro de nuestra región y, bueno, de la meseta purépecha. Entonces, para esto, pues sí es muy, muy difícil estar bordando, bordando, está un textil como tal, o sí, por principalmente, como has dicho, Dami, no es muy bien visto en las comunidades indígenas. Yo creo que ya esto ya es nacional. De ahí, pues no sé más, pero yo, en pensar, yo siento que ya es más en todo México, ¿no? En las comunidades indígenas. Entonces, sí es muy difícil parte a coser, a tejer, desde la calle no sé, dentro del núcleo familiar es muy difícil, porque sí, justo existe pues el machismo al full, ¿no? Voy a hablar también de la disminución de costuras que llegan a coger el punto de cruz, que principalmente es a lo que yo me dedico. Ya está muy disminuido en el género femenino, ya está, ya ahorita las mujeres ya no se dedican a esto, las mujeres jóvenes ya no les llama la atención eso. Entonces, cuando me ven a mí, porque estaba estudiando en la prepa, apenas la terminé, entonces yo llevaba mi costura siempre, siempre, y me ponía a coser, a coser, a coser, y las chicas se sorprendían, las muchachas jóvenes, como les estoy hablando como de los 16, 17, 18 hasta los 20 años, se sorprendían demasiado porque pues decían, ¿qué le pasa? O sea, no, no tanto por eso, sino por cómo a mí me interesan tanto estos temas de tejer, de coser, y me encanta, yo amo, y pues es algo que, aunque no esté normalizado dentro de mi comunidad, pues lo sigo practicando y lo seguiré practicando. Al igual, la vestimenta ya se ha perdido bastante, ya a casi a ninguna chava, hasta se sorprenden también de eso, porque justo yo trato de llevar mi camisa, que del rebozo, y bueno, se sorprenden porque hasta a ellas ya no les agrada, ya no les gusta, se está perdiendo la lengua. Yo soy hablante de la lengua purépecha, que superamo, y a todas las partes a las que voy, pues siempre lo digo, siempre lo expreso, porque sí, justo es lo que me representa como Alejandro. Más allá de ser Alejandro, pues me siento muy purépecha. Y otra cosa, también, bueno, ya les había hablado desde el principio sobre la discriminación de ser homosexual dentro de una comunidad purépecha. Pero más aparte de eso, pues el ser no binario, el ser género fluido, pues ya es ahora que se está viendo mucho, mucho. Tengo como a 10 amigos de aquí de la comunidad de Carapan, que ellos se expresan de manera no binaria, de género fluido. Y bueno, la gente pues ahorita como que está viendo eso como que esto si fuera una moda. Lo están tomando de esa manera y bueno, los rumores, los chismes de, bueno, ya ven que en los pueblos pues es muy típico los chismes y así, ¿no? Entonces, pues sí, se está viendo mucho, se está hablando muchísimo, muchísimo de esto que está sucediendo y que le estamos dando visibilidad, pero no cualquier persona tiene esa valentía más que nada de mostrarse como una persona como tal o debido a su preferencia sexual, pues que no es aceptada aquí en las comunidades,
pero aquí seguimos y estoy súper agradecido porque pues sí, me da mucho nervio estar aquí en estas mesas de diálogo, pero pues sí, justo si uno no habla y no se expresa, pues nunca lo van a escuchar, ¿verdad? Claro, y creo que todos compartimos eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, quiero ahorita, que ustedes también me compartan un poco sobre, por ejemplo, Ale, quien te enseñó a ti a bordar. Yo en mi caso, o por ejemplo, a Jaime, quien me enseñó también a hacer telar de cintura, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi abuela y mi bisabuela son artesanas textiles, ¿no? Y por ellas aprendí esta técnica, que justamente es un proceso súper grande, ¿no? Porque nosotros empezamos a hacer desde cero, y crear el hilo al 100%, empezar a crear, a más bien a plantar desmembrar el algodón, crear el hilo, teñirlos y demás, ¿no? Creo que es todo un ritual que hacemos y justamente qué bueno que a partir de ello yo pueda expresarme, ¿no? Lo expreso tanto como en mi lengua, como la forma, los textiles. Y pues no sé, ustedes coméntenme quién les enseñó a hacer telar, cómo fue su proceso, qué les gusta de ello. Ay, estaba hablando, ¿verdad? ¿No se me escuchó? ¿Sí me escucharon? Ah, bueno, compártanme un poco sobre quién les enseñó a bordar, a hacer telar de cintura. A ver, perdón, Jaime, es que yo dije a lo mejor quiere hablar. Ah, bueno, está bien. Bueno, principalmente mi pasión, porque ya es como algo, un arte que me encanta, me fascina. Sí, justo, viene desde mi abuelita, porque yo crecí con mi abuelita materna, entonces ella, yo veía, ¿no? Porque uno de chiquillo, pues, bueno, de ser de una comunidad purépecha, y ser un niño purépecha desde chiquillo y ser homosexual desde pequeño, pues sí, desde chiquillo, desde los 4 años, desde que yo me quedé con mi abuelita, pues sí, justo, me gustaba todo, 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 todo lo que hacía una mujer purépecha. O sea, todo, todo, desde las tortillas, desde moler el chile, molcajete, desde, no sé, desde varias cosas, desde todo lo que ¿cómo se llaman? Todas las actividades domésticas, me encantaba, me fascinaba. Y pues de ahí incluía también bordar, siempre, siempre, o sea, siempre todas las mujeres purépechas pues han bordado. Anteriormente, cuando yo tenía 4 años. Entonces, pues yo siempre veía a mi abuelita bordando, sacando sus hilos, los colores, la forma en la que combinaba todo, pues yo era muy, muy observativo en ese sentido. Yo estaba ahí sentado y bueno, no me animaba a agarrar a decirle a mi abuelita que también me gustaba, porque pues yo todavía no sabía ni siquiera qué era ser homosexual, qué era ser no binario, nada, no sabía nada. Entonces, pues yo decía, pero ¿por qué a mí me gusta bordar? O sea, ¿por qué a mí me gustan hacer actividades domésticas? Pues que en las comunidades purépechas es muy, muy marcado que las actividades domésticas son, porque hasta la actualidad se sigue llevando, que son para las mujeres. Entonces, pues siempre como que estuvo, pues sí, como esta ansiedad de querer aprender. Y sí, lo hacía desde los 7 años, lo hacía pero a escondidas, o sea, yo lo hacía a escondidas, yo ni de broma y yo con mi abuela, no, o sea, yo solamente la observaba, pero yo no agarraba la aguja ni nada, o sea, yo simplemente observaba, pero sí lo hacía a escondidas en mi cuartito, así en una esquinita, como estaba la cama alta, pues yo abajito, ¿no? Bordando, bordando, bordando. Y desde ahí aprendí observando. Esa fue mi forma de aprender. Pero más que nada, pues sí, siempre fue de una manera muy ocultada. Sí. Hasta no fue hasta ahorita a los 15 años que ya empecé así en mi familia y al pueblo. Pero sí siempre fue como que de una manera muy, muy, muy escondida y sí, pues desde ahí aprendí y me gusta, me encanta, me encanta. Y luego sí, bueno, ¿cómo nace el bordado después de que ya había aprendido como a los 10 años? ¿Cómo nace?
que yo ame este tipo de, pues sí, de textiles, ¿no? De prendas, nace desde que yo veo a las mujeres de aquí que ya usan sus bordados súper extravagantes, así súper, pues sí, de un bordado muy fino. Entonces, pues yo decía, yo quiero tener como una camisa, ¿no? Una nagua o así bordada, yo decía, porque yo amaba verla. Entonces, para esto, este, pues sí, yo preguntaba, porque sí, hay mucha revendedora de textiles, y yo preguntaba los precios. Y pues justo los precios súper altos, súper elevados, arriba de 3,000, 4,000 pesos, una camisa súper bordada. Y pues yo decía, pero ¿cómo? ¿De qué manera? O sea, y ya luego, bueno, se me vino la idea de que pues yo ya sabía bordar. Entonces dije, pues háztelo, ¿no? Entonces empiezo a hacerme pues los bordados y así, y bueno, empiezo como que a coleccionarlos y los empiezo a vender y desde ahí pues ya saco este presupuesto, dinero, entonces para adquirir nuevas prendas y finalmente pues yo no las utilizaba, solo como que en el closet, digamos, ¿no? Ahí sí, pero fuera de ahí no. Entonces para esto como hasta ahorita, como hace como 2 años, es que yo empecé a vestirme como tal, porque ya bailaba la danza de la maringuía desde los 16 años, pero nadie sabía, mi familia obviamente. Después de los 18 fue cuando yo empecé a vestirme así como tal, y que lo sigo haciendo, y ahora no hace mucho que fui a la Ciudad de México, que me encanta, pues sí me fui así, pero el ambiente, el contexto es muy diferente allá no se te quedan viendo como aquí, o al menos se te quedan viendo y te dicen, ¿me puedo tomar una foto contigo? O tipo, ¿no? Pero no es tanto así como que, ay, no, es que, ¿por qué se viste así? Como las señoras chismositas de nuestros contextos, pues no, 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 para nada, allá es muy diferente. Entonces, pues sí, me gusta aportar mi vestimenta, y me identifico como no binario. Sí, eso sería todo. Sí, creo que justamente lo que compartimos los tres también es que adoptamos como la indumentaria de cierta manera y la hacemos propia, ¿no? Yo en este caso ahorita no traigo mis huipiles, pero también son muy usual a utilizarlos, ¿no? Jaime no me dejará mentir, también que veo las fotografías de Jaime, digo, wow, ¿no? O sea, creo que nos apropiamos, no lo llamaría apropiar, sino lo hacemos nuestro, ¿no? Pero finalmente, Jaime, cuéntanos, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ha sido tu proceso? Por cierto, qué bonito huipil. Gracias, que de hecho lo hice yo. Bueno, con estos temas, cuando escucho a Alejandro, yo creo que me identifico yo mucho con muchas de estas experiencias de vida, porque vale la pena aclarar o sea, muchas veces tenemos como muy separados los contextos como mestizos con los contextos indígenas, y obviamente sí hay cuestiones muy, muy, muy específicas que interseccionan, digamos, el ser indígena, pero yo crecí y nací en un pueblo que está un poquito alejado, digamos, de la región purépecha. Es más bien perteneciente a Tierra Caliente, pero es muy rural. Y yo me acuerdo que cuando yo crecí, o sea, eh, fue y me di cuenta ya hasta, digamos, ya más grande, mucha de, digamos, la cultura material, o sea, las casas, o sea, las cocinas, todo, son idénticas. O sea, la cocina de mi abuela o cosas así son idénticas a las cocinas, por ejemplo, de la meseta o de estas regiones, estas cocinas de humo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces pensamos que el machismo y la violencia son cosas como muy exclusivas de estas regiones, pero realmente muchos las vivimos. Cuando yo me enseñé a coser, yo también me enseñé a coser escondidas, y de hecho yo la pasé muy mal porque cuando me descubrió mi mamá, así yo estaba en mi cuarto y como que estaba muy absorto, así estaba cosiendo, me acuerdo perfectamente qué estaba haciendo. Eh, Cuando me vio mi mamá así cosiendo, no, pues me dio una paliza horrible, o sea, se me dio una paliza tremenda, ¿no? Y ya después con ella fue un proceso de mucha negociación, porque ella fue la que a mí me enseñó a hacer punto de cruz, por ejemplo.
O sea, ella fue la que a mí me enseñó y fue como un proceso muy negociado en donde ya fue así, si tú no me enseñas, pues yo voy a aprender por otro lado y ya fue como que ella dijo, pues ya yo veo que te quieres enseñar, pues ya, déjate, te enseño yo. Inclusive ella hizo un comentario como muy profético en el que me dijo, bueno, pues de algo te va a servir. Un día de estos esto te va a sacar de apuros, ¿no? Y a partir de eso fue que yo desde muy, o sea, y eso fue como a los 10, 11 años más o menos. Y desde yo muy chico yo tenía muchas ganas de aprender o de hacer algún tipo de oficio porque era la manera de alejarme de mi casa, ¿no? Era la manera de alejarme, digamos, del oficio de mi papá. Mi papá era mecánico. Yo, a diferencia de Alejandro, por ejemplo, de ti, Damián, eh, no tengo una vinculación tan directa, digamos, con, digamos, este tipo de tradiciones. Yo soy, digamos, a veces se me interpreta como un intruso y a veces se me interpreta como un advenedizo, ¿no? Entonces, yo cuando salí de mi casa y me fui a estudiar a Morelia, conocí a una señora de Aranza que se llama Esperanza Valencia. Ella tiene su local ahí en Casa de Artesanía y yo la vi tejer y entonces yo dije, ay, por favor, enséñeme. Y ella muy linda, o sea, ella fue muy, muy receptiva con este tema y ella fue la que me enseñó. De hecho, todavía tenemos mucha vinculación, mucha relación ahí. Pero el problema de estos temas es que, pues yo no soy propiamente de Aranza, yo no soy de Ahuirán, yo no soy, digamos, de estas comunidades reboceras de la región purépecha de Michoacán. Y a partir de ese momento yo dije, bueno, es que yo no puedo estar desarrollando este tipo de oficios por estos temas de conciencia gremial. Y fue que descubrí que aquí en Michoacán hay una escuela de rebocería, de hecho se llama La Casita de Piedra y está en Jiquilpan, y que conocí al director y yo dije, mira, entonces voy a aprender a hacer rebozos específicamente de esta tradición, ¿no? Que es una tradición propiamente mestiza, sobre todo como para evitar este tipo de, luego, conflictos o polémicas en donde uno intenta ser como lo más respetuoso posible y evita como estos procesos de ser intrusivo. Entonces, en la Casita de Piedra hice una estancia en el 2014 y fue donde aprendí a hacer rebozos de jaspe. Entonces, a partir de ese momento, empecé como a desarrollarme en esta tradición textil, digamos, en la tradición de la rebocería como tal, y ya fue que empecé un poquito a experimentar con todo esto. Con el tema de la vestimenta, yo desde muy chico, cuando veía a las señoras que venían aquí al pueblo a comerciar o cosas por el estilo, me quedaba yo fascinado digamos, con la indumentaria, con todo, o sea, la imagen, la estética que representaban estas mujeres, ¿no? Entonces, para mí era como una cosa de mucha admiración, de mucho de, wow, no manches, o sea, y desde yo muy chico yo quería empezar a vestirme, empezar a utilizar este tipo de elementos, pero por la situación familiar a la que me enfrentaba, pues no se podía, ¿no? Ni siquiera social, más familiar. Entonces, ya después de un proceso, digamos, algo conflictivo, porque también, o sea, se cabe aclarar que, digamos, que mi presencia en este tipo de contextos no es tan gratuita debido a que, por ejemplo, mi primera relación y, digamos, mi primera vinculación afectiva, amorosa, fue precisamente con un chico purépecha, ¿no? Entonces, y a través de él también me vinculé un poquito más con el tema de la cultura, pero yo desde que estaba con él yo quería mucho este tema de vestirme, de utilizar aretes, de utilizar rebozo, de ser yo, pero a él no le gustaba, él no quería, no me dejaba por el qué dirán, por él se pueden dar cuenta, porque luego pasa mucho eso y yo creo que Alejandro va a poder hablar más de estos temas, de estos temas de la clandestinidad, en las comunidades y en las regiones rurales existe mucho esta cosa ay, pues déjame caso para guardar apariencias, pero en lo clandestino me pongo a buscar relaciones con otros varones, o luego pasa también de que muchas veces quien te tira hate o quien te ataca o quien te violenta,
son personas con las que has erotizado, ¿no? Son personas que te han hecho, que te han coqueteado, que te han hecho propuestas, que te han, de hecho, como que, o sea, que se han acercado de ti con fines sexuales y que ya después para ellos, digamos, tapar el ojo al macho y para que no se den cuenta, son precisamente las gentes que luego te atacan, ¿no? Que son las que te critican o son las que luego hacen como estos comentarios de no, tú por qué coses o tú por qué haces esto y no sé qué. Entonces, y tiene que ver con dinámicas de machismo y con estas dinámicas del ser hombre dentro de este tipo de contextos, ¿no? Entonces, en este sentido, los procesos por los que uno habita, digamos, la indumentaria, han sido procesos de mucha conciliación, pero al mismo tiempo procesos muy agradables en donde cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me miro y cuando estoy así, yo me siento muy hermosa, ¿no? Yo me siento muy, muy linda, me siento muy bien conmigo mismo, ¿no? Pese a todo y sobre todo después de procesos e historias de vida bastante dolorosas. Entonces, el textil en mi caso ha sido como una herramienta no solo para preservar digamos, un elemento cultural, sino al mismo tiempo una cosa a la que yo me he podido aferrar para poder sobrevivir, pero en un sentido no tanto económico, sino más bien en un sentido muy espiritual, ¿no? O no sé cómo plantearlo, en un sentido muy personal, en donde a través de hacer rebozos, de tejer en telar de cintura, de hacer luego mi ropa o de poder tener como un lenguaje común con Alejandro o con otras personas que se dedican también a estos oficios, se me hace como una cosa muy bonita, ¿no? Como una cosa de descubrirse y de vivirse. Sí, claro, justamente estas cuestiones que mencionas bien, Jaime, yo también las comparto, ¿no? Y justamente mencionaban hace rato de que te tenían que ocultar para abordar, ¿no? O para aprender. Y en mi caso también pasó un cierto tiempo cuando justamente yo comenzaba a hacer telar de cintura. Hoy estando aquí en la ciudad, pues es un poco diferente porque mi familia al menos se abrió como a esa mentalidad, ¿no? Se permitió al diálogo y a el poder comprender esta situación en la que pues yo me enfrentaba, porque como bien mencionas, cuando uno está con un huipil, pues se siente lindo, se siente hermoso, ¿no? Hasta uno mismo se chulea, ¿no? Y más es satisfactorio, perdón, cuando uno crea su propio textil, ¿no? Igual yo cuando termino de hacer una prenda, me la mido y digo, ay, wow, qué hermoso, ¿no? Porque al final de cuentas es algo lindo, ¿no? Y que justamente cuando nos ha costado mucho el poder expresarnos, hacerlo y no ocultarnos, pues es cuando uno lo disfruta mucho. Cuando uno, dirían por ahí, saca el arco iris, ¿no? Pero un arco iris en donde da esta felicidad, esta alegría, ¿no? Y pues creo que los tres hemos como marchado, cada quien a su ritmo, cada quien a su modo, porque obviamente yo cuando estaba en la costa, en Quicayán, justamente que se llama, pues sí era muy diferente, ¿no? Esta cuestión también de que existe mucho el machismo, pues sí era muy difícil. Ahora yo les puedo comentar que pues estando en la ciudad, pues no se eliminó al 100%, pero pues al final de cuentas, cada que voy en la ciudad caminando y portando un wifi o un rebozo, pues me siento súper orgulloso, ¿no? La otra vez iba platicando con mi mamá, justamente llevábamos las dos un huipil, que bueno, creé el huipil igualitos, y pues los dos lo llevábamos, ¿no? Y justamente íbamos en el metro, pero hablando en mixteco, ¿no? Y pues la gente se quedaba así volteando a vernos y nos decía, pero ¿por qué hablan, no? Están hablando de nosotros. Y mi mamá y yo así, no, pues justamente lo que estábamos hablando era de, pues, qué estaba pasando en el pueblo, ¿no? ¿Quién es quién se iba a casar y demás? Entonces, creo que justamente a veces cuando uno llega a la ciudad piensa que va a estar bien, ¿no? Entre comillas, pero pues no, a veces es todo lo contrario. Pero pues estas experiencias también ayudan para que la gente comprenda, ¿no? Que al final de cuentas estamos aquí y seguimos resistiendo como yo, como por ejemplo, sujeto indígena,
que aún hablo mi lengua, ustedes en su caso, ¿no? Estando allá en Michoacán, Jaime, con estas creaciones que también veo y comparto en sus redes, que también digo, wow, ¿no? El crear un rebozo y poner la palabra puto, pues digo, wow, ¿no? Es algo que pues a lo mejor muchos no se atreven, ¿no? Y en este caso, pues nosotros estamos atreviendo de cierta manera y no es con esta cuestión como de burla o no sé cómo lo veamos, pero creo que cada uno está haciendo su trabajo, Ale, ¿no? El simple hecho de ahorita portarse un agua que está maravillosa y quiero una, a ver cuándo me compartes. Pero pues justamente estamos y no sé si quieran comentar algo más, quieran hacer mención a algo. Bueno, pues para proseguir, sí, quería comentar en efecto lo que dijo, lo que dijo Jaime. Sí, en mi caso, porque, bueno, fue muy raro, porque sí, como dice Jaime, al ver que tú estás aportando un ingreso de dinero mediante este tipo de acciones, mediante este tipo de actividades, pues sí, justo. Bueno, en mi caso, yo empecé a hacer, esta parte va en la parte del fondo, le decimos fondo a la parte de abajo de la vestimenta. Es esta parte, pero esto ya es más sencillo. Bueno, esto ya es más moderno, es lo más nuevo, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, yo empiezo a hacer y esto cuesta pues mucho más dinerito, ¿verdad? Bueno, mi mamá empieza a ver que pues yo estaba generando pues mucho dinero porque esto vale como a lo mucho 1,500 o 2,000. Y esto pues no, esto vale como que te gustan unos 500 pesos. Entonces mi mamá empieza a ver que yo estoy generando ingresos y pues que me va bien en esos tiempos, que ya ahora ya no lo practico mucho por cuestiones de estudio, que ya estoy en la facultad. Entonces pues ya no es como que, pues ya no tengo tiempo. Bueno, pero en esos tiempos sí me va muy bien y mi mamá pues como que creó esta aceptación porque ya vio que yo estaba generando ingresos. Si no, pues yo creo que ella se me dirá, no, 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 es que no. Y luego, justo porque también empecé a hacer maquillaje, este, empecé a hacer maquillaje y me iba muy bien. Bueno, antes de esto, de COVID, y ya saben todo, me iba muy bien, la verdad, me iba muy bien y pues al aportar algo en casa o pues sí algo, mamá se decían, como tú dices justo, Damián, que iba con tu mamá, con tu huipil, y pues sí, justo los dos, así igual con mi mamá también. Yo empecé que mi mamá me decía, no, es que ya vamos a comprar maquillaje porque ya se te acabó, ya vas a ocupar, ¿y qué ocupas? Y así, pero pues por interés también, porque ya sabe que pues la creatividad la hacen estas manitas, que pues sí, porque justo nosotros las personas de la comunidad LGBT nos esforzamos muchísimo, o sea, nos encantan los diseños, a mí en lo particular, pues me encanta, a mí yo ya uso esto es muy de antes, pero esto pues ya es muy moderno y a mí me encanta lo moderno y me estoy actualizando y digo, no, pero es que ya tengo que sacar este nuevo diseño que ninguna señora de las señoras de Purépechas de aquí de la comunidad de Carapa no han sacado ese diseño. Y pues claro, ese diseño va a tener un mayor ingreso. ¿Por qué? Porque pues no es copiado, no, tú te has inventado ese diseño para que tenga un mejor valor. En donde podría venderlos, pues es aquí. Justo aquí se nos vende mucho. Aquí, bueno, yo ya cuando me conocen ya dicen, no, ubicas al muchacho que hace tus bordados, no, pues ha de tener y ya vamos, ¿no? Ese es uno. Voy a tocar otro tema que pues sí, justo para mí ha sido como todo un reto, ¿no? Porque sí, esto de salir a vestirte, bueno, porque a disfrazarte le dicen aquí, no, no es disfraz, es algo como ustedes dicen, yo la verdad los admiro porque esa valentía nadie la tiene. Ningún gay de aquí se ha puesto
Así como es yo, ninguno. Yo sí me nervioso, me esperaba. Sí, demasiado. Y tú dices, ay, es que yo veo hermoso y yo me amo. Y como dices, ay, yo me me veo así, ay, yo, diosa purépecha inalcanzable, con y también me pasó es que hubo una marcha de la comunidad LGBT dentro de la marcha que en la cual así por ciertas razones. Sí, estaba yo caminando, se hizo una procesión, porque aquí hay procesiones de fiestas patronales y pues uso de fiestas patronales. Entonces yo llevaba mi rebozo, como siempre, llevaba mi rebozo, y pasa un muchacho que pues ya todo el mundo sabe que es gay, pero es mucho, pues se siente de cletal, súper hombre, súper así, ¿no? Pero ya todos sabemos lo que es, ¿verdad? En el fondo. Y pues sí, yo iba caminando y pues yo, porque déjame decir que cuando una mujer, purépecha se quiere sentir inalcable, o porque sí, porque hay jerarquías dentro de las comunidades purépechas, es muy, muy visible. Entonces, yo voy con mi rebozo de plumas y así que le hago así, porque esto es que una mujer purépecha se hace con su rebozo, y ya me siento la más empoderada y soy la más, la de arribita, la princesa Heréndira, y pues sí, yo ya iba así, bueno, y yo iba con una amiguita, y la amiguita es muy amiguita de este muchacho, y el muchacho empezó a hablar que lo que yo hacía estaba mal, que yo estaba ofendiendo, que yo estaba apropiándome, como al principio decíamos, apropiándome de, pues sí, de esto. Y yo decía, pero es que yo crecí con esto, yo desde que vi a mi abuelita vestirse, por si déjame volteo, esto que yo me pongo, esta faja, ya, por como ya sé, pero pues cuando no la utilizan, pero cada quien, bueno, ya me perdí mucho del tema. Bueno, el muchacho empezaba a decir de la vestimenta de la pues, no sé qué si ni topo, ya luego mi amiga, ya yo desde siempre, desde siempre he adoptado todo, pues sí, toda la cultura pura en mí. Entonces, a lo que voy, los homosexuales, ¿por qué? No lo pensé, porque no tienen esa valía de verlo, porque si les gusta, porque yo he visto si les gusta, pero su forma como que pues sí, de decir, es que yo no lo puedo dar, y justo es lo que me ha pasado ahorita más como tal, como lo soy, como que me gusta, pues sí, me han venido, pues sí, mucho hate de personas closeteras que no pueden hacer situaciones. ¿Y por qué? Pues en un contexto que supongo que muy, muy machista, y aunque yo también soy, ¿verdad? Porque, no, pero pues sí es como que una valencia cuando portas tu indumentaria. Otras, Jaime mencionaba sobre los diálogos de las comunidades purépechas. Justo yo, yo he tenido novios de las diferentes áreas, se podría decir, porque se dividen en 4 áreas: la región lago, la región sierra, la región Erashaman y la región, pues sí, la meseta, justo la sierra. Entonces yo he tenido novios se podría decir, de las 4 áreas,
Entonces, pues sí, es muy, muy difícil. Muy, muy difícil de que yo pues saliera con un rebozo, que sí, justo saliéramos y él siendo de closet y pues yo súper abierto y así, ¿no? Pues es como que muy difícil mantener un vínculo amoroso de noviazgo dentro de las comunidades, porque pues sí, existe el machismo. Ah, pero pues puedo decir que me siento orgulloso porque he sido una de las primeras personas purépechas, pero bueno, de Carapa, que, güey, o sea, he salido con mi novio, mi exnovio, y pues sí, nos besamos y así. Y pues ustedes verán, o sea, rompí, les juro que toda la gente me comió porque fue un domingo, los domingos hay misa, saliendo de misa, la gente está ahí en la calle comiendo el elote, que las gusguerías que vendemos aquí en las comunidades. Entonces, pues sí, justo me paré en la plaza y pues sí, no sé cómo nació esa valentía en mí pues de tener un gesto de pareja en frente de todo mi contexto, súper machista, misógino. Y pues sí, ahora empezaron otros gays, ya empiezan como que a agarrarse de la mano dentro de las comunidades purépechas y dentro de Carapan. Y entonces, pues ya como que ya se rompió, o sea, ya se rompió, pero pues todavía es, sigue el machismo, sigue la misoginia, bueno, todos esos factores discriminatorios. Pero sí, eso es lo que pues yo quería compartirles, que ya lo tenía aquí, porque ya lo quería sacar, pero sí es muy, muy difícil tener pareja. Ahora en la actualidad, bueno, no es como que yo busque una pareja, ¿no? Pero sí es como que muy difícil, porque hasta te dicen, bueno, vamos a salir, pero no quiero que te lleves tus cosas, o sea, no quiero que uses ni rebozo ni nada. Si quieres salir conmigo, no salgas ni con nada, o sea, ni con labial, ni con aretes, ni nada. Tú me sales hombre y si no, pues no, terminamos, bye, porque eso me pasó no hace como medio año que me pasó eso, y yo así como de, ay, no manches, pero bueno, me quedaré mi soledad, pues ya, pero sí, era lo que yo quería contarles. Sí, justo creo que primero quiero abordar este punto de las cuestiones de la innovación en los textiles, ¿no? Creo que yo también tuve como esa oportunidad de crear los rebozos arcoíris, que justamente incluyó en mis textiles, ¿no? Que van a los colores de la bandera LGBT y más. Entonces, creo que como bien lo menciona Sale, tenemos como esta capacidad, todos creo yo, pero más nosotros, como de innovar, ¿no? Y eso está muy padre. Bueno, y por otro lado, las cuestiones amorosas, pues bueno, creo que comparto también esa idea tuya. Afortunadamente he estado conociendo personas que me están aceptando tal y como soy y como tú dices, ¿no? Si alguien quiere estar con nosotros, pues adelante, ¿no? Es bienvenido, pero que no nos quieran quitar nuestros rebozos, nuestros huipiles, porque a final de cuentas nos hacen únicos. Pero bueno, creo que también esta oportunidad que he tenido también de poder innovar los textiles, pues ha llegado a que se expongan en otros lugares y creo que no estamos lejos de que nosotros o nosotros tres pues triunfemos, ¿no? Estemos triunfando, dirían por ahí. Y pues amigos, yo les quiero agradecer mucho por este espacio también, por conocerles. Qué alegría conocer a Ale, a Jaime, y pues ojalá juntos creemos algo pronto y pues al menos yo les puedo ofrecer una amistad sincera, cuando ocupen algo aquí ando y pues si ocupan un textil, a los amigos que nos están viendo, pues por mis redes sociales es como estoy vendiendo últimamente. Entonces, por Instagram, por Facebook, y pues ustedes, ¿qué quieren decir para cerrar con broche de oro? Bueno, nada más agradecer el espacio y que es muy lindo como generar este tipo de lugares que son como muy catárticos. Es que yo creo que aquí hicimos una catarsis muy linda, vinculada al tema textil. Si no creen que nos desplayamos, o sea, todo tiene que ver. Entonces, es muy lindo que se generen como este tipo de plataformas para dar voces. No tanto, o sea, no quiero hablar por mí, pero sí
a personas que, por ejemplo, tienen historias de vida que son muy significativas y que realmente son un reflejo de muchas dificultades a las que se enfrentan y que muchas personas también nos enfrentamos, ¿no? Y con el tema de los textiles, muchas veces los textiles se convierten como en este objeto de resistencia, como en este símbolo de resistencia en donde podemos plasmar no solo la cultura de nuestros lugares de origen, porque todos tenemos cultura y todos tenemos ancestralidad y todos mal que bien tenemos vinculación con algo, ¿no? Si no, estaríamos ahí flotando a la deriva sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, muchas veces los textiles se han convertido como en este lenguaje que utilizamos no solo para mantener viva la cultura o nuestra cultura o la cultura o apoyar a mantener viva algún elemento cultural que no es tan propio a lo nuestro, pero que también funciona como para transmitir estos mensajes y este lenguaje de resistencia y sobre todo de existencia. Esto en un sentido, por ejemplo, con los rebozos arcoíris y con ahorita lo que yo estoy incursionando, ¿no? Que son los rebozos con letra y estos mensajes de, bueno, pues nos dijeron putos, nos dijeron marica, nos dijeron jotos, pues sí, o sea, lo somos y aquí estamos y somos felices, ¿no? Y es muy, muy lindo utilizar este tipo de soportes y este tipo de elementos para así como podemos innovar para sentirnos muy hermosos, a la última moda y muy inalcanzables, también innovamos y nos mantenemos, o sea, en un diálogo continuo con las tradiciones y con nuestro pasado para visibilizar problemáticas actuales, ¿no? Entonces, creo que ese es mi mensaje. Y gracias a Damián, a Alejandro. Alejandro, amo escucharte, como no tienes una idea, amo escucharte, me das mucha vida. Entonces, y gracias a todas las personas que están por ahí. Y pues, si necesitan algo, pues aquí andamos. Pues, sí me escucho, ¿verdad? Perdón. Sí, yo por mi parte también agradecer este espacio porque pues sí, justo nunca había tenido la oportunidad de estar en este tipo de mesas de diálogo que son muy importantes para dar visibilidad a nuestras acciones, a nuestras actividades como personas de la comunidad LGBT. Y sí, seguimos resistiendo, seguiremos, como yo le decía a Jaime, que el estigma se convierta en orgullo, que nos sintamos poderosas, diosas y divas inalcanzables, porque sí, bueno, sí, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Damián. La verdad, conocer a otras personas y pues sí, justo que conectemos con esto de ser indígenas y pues como dice Jaime, de compartir una cultura y de estar, ¿no? De existir, porque sí, justo yo me sentía súper solo, yo decía, pero es que aquí nadie hace eso, o sea, aquí nadie, no me identifico con nadie, porque pues yo siento que estoy solo en el mundo y así, y pues al verlos, pues ya me siento como que acompañada, abrazada, y digo, güey, es que superamos, y pues sí, eso sería todo de mi parte. Cuídense mucho por lo del COVID. Y ya, sería eso todo de mi parte. Gracias. Bueno, queridos, pues mucho gusto en conocerles. Mi corazón les abraza muy fuerte y pues a seguir luchando y a seguir creando. Kundano, Mina Oscar García Margarito, Kunda Chua Mingandana.
da bashana shinhe na shitsaki yashki ku na shinhe no kwani kuina mishi shiya no akate za shikucha tina na Magdalena Margarito Pedro Dicha Ana María García Margarito Chuna Selene López Cruz Zakichina Nashu Selena García López Kungeha Shutashi Basahuni Shikucha Nyanga Ninda Singa Shutashi Shichanda Vashana Shinhe Kui Singa Shinindani Machaha Zangangus Uiguanguiña Zatishinda Shuhubitu Za Shutabishunsa Zanamicha Kumanya Kuza Tujaha Kwatswaze Te Kwacha Vaha Shuta Shisun Zikane Tushija Renga Shutana Shihe Te Quini Inganiya Ninda Nikuisinga Kuitsuba Makina Shimache Gabeka Ho Kuchuya Singa Kuza Kimi Nengi Neshuta Kuza Shati Kimachere Hamindani Nahyo Shitabe Shiniche Gasinga Ninda Nga Minengini Tunchuba Kavama Shikucha Badare Kuza Kingitia Kushutashini Chenengi Yani Asingashi Chubachi Achubashi He Ashusingashi Nyutayashi Nindare Haskan Kavani Guchubashi Tiche Kuhabatana Nyu Handanga Mandare Singa Nyuhu Kuza Oni Ti Benyat Are Makina Handanga Tsikuma Shae Gahatianda Singa Guti Shichani Yachanga Shimimi Ye Lopez Kuiningi Yani Gatagwishi Mare Tikiya Yehat Kuyana Nyu Shichine Nindahu Indawashana Shihe Hundi Yabe Ere Kuhanashu Nashu Tihishu Mi Shizi Quishuta Quishushi Nashu Ti Nashu Chature Shutani Yachanga Kunise Quishushi Toku Kutuhu Mi Kupiko Shishi Quishu Nashishi Ti Gandai Gandai Gahakiti ya Singa Kyachahi Mia Sana Chunshi Nindaho Tinshin Goza Sana Chuminengi Utishi Kia Satsware Rafi Nya Agisha Ushis Enyagish Igish Ichine Gora Shitiaoni Tinimando Ho Gahakwisha Gahakuma Kya Manne Singa Pashi Kuhaska Behuni Hugui Kichana Nyo Shinindi Batse Tushis Enya Jini Kutswangat Esinga Gahakunduhu Kungu Gancho Mijitsere Kushuhona Fatsaho Tushi Chaho Hikabe Geha Kushaya Kusinga Gura shi ngusa manduhu Kuhak peba kuhnua Kucha kun Singa shi bateñani Wechino gakichasa no kui video Kuhazama tsuano Shashi ñaani Mano kwano Número 274 140 32 80 Kuhanindahno tushikucha kushima kwano